cuánta luz. No me estoy quejando, ¿eh? Simplemente que están aquí probando focos nuevos y es curioso porque si yo necesitara que no hubiera tanta luz, jamás diría, ¿podéis subir la oscuridad? ¿Verdad que no? Hablaría de la luz, porque la oscuridad en realidad no es el problema, ¿sí? El problema está en la ausencia de luz. De hecho, la oscuridad, la definición es esa, es ausencia de luz. Pero muchas veces la gente dice, uy, cuánta oscuridad hay en el mundo. Uy, qué mal está todo ahí en la sociedad. Cada vez hay más oscuridad, hablando de temas espirituales, ¿no? Y en realidad la cuestión no es si hay más o menos oscuridad. La cuestión es la luz. Porque habrá más o menos oscuridad según si brilla la luz más fuerte o menos fuerte. Y yo creo que a veces no somos conscientes del papel tan importante que juegan nuestras vidas a la hora de que la luz de Dios brille a través de nosotros, ¿sí? Los hijos de Dios tenemos un papel clave en ese tema. Y ahora te animo a parar un momentito y hacer un autoanálisis, ¿vale? A pensar, ¿eres consciente de lo muy importante que es tu vida para que tu luz, la luz que Dios ha puesto en ti, brille y la gente a tu alrededor pueda conocerle? ¿Eres consciente? Esta vida que en realidad es un abrir y cerrar de ojos. Hoy estamos aquí y mañana ya no estamos aquí. ¿Qué estoy haciendo con ella? Analízalo. ¿Eres consciente de que cada día que Dios nos regala es una nueva oportunidad para levantarnos y brillar su luz a aquellos que nos rodean? Su gloria, ¿sí? Todo lo que Él es a través de nosotros. ¿Eres consciente del privilegio que tenemos cada mañana cuando nos levantamos? ¿O simplemente te levantas por las mañanas a regañadientes porque querías dormir un poco más y quejándote del día que tienes por delante, sin ser realmente consciente del gran papel que jugamos todos los hijos e hijas de Dios para que este mundo pueda conocer a Dios? Mirad lo que dice Jesús. Hoy vamos a la manera habitual en la que suelo predicar. Os voy a dar un montón de versículos, así que si tenéis para apuntar, los apuntáis, porque no os voy a dar tiempo de buscarlos, si no, luego estamos aquí demasiado rato, ¿sí? Mirad qué dice Mateo 5, del 14 al 16. Jesús hablando, ¿sí? Prestemos atención. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. Amén. Y es que nuestra forma de vivir, lo que hacemos en el día a día, lo que la Biblia le llama el fruto, ¿sí? Aquello que las decisiones, cómo hablamos, cómo actuamos, es lo que hace que la gloria de Dios, todo lo que Él es, que esa luz sea manifestado a través de nosotros y la gente pueda conocerle, ¿sí? Jesús lo deja claro en muchísimos versículos, en estos que acabamos de leer. Y, por ejemplo, mirar lo que dice también en Juan 15, 8. Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Así que hoy quiero hablaros precisamente de eso, de cómo vivir vidas que dan fruto para la gloria de Dios. ¿Sí? Todo lo que Él es, fluyendo a través de nosotros para que este mundo pueda conocerle. ¿Amén? Pero antes de meternos de lleno en el mensaje, vamos a orar. Te doy gracias, papá, gracias por tu inmenso amor, gracias porque tú estás aquí. Gracias, Santo Espíritu, porque tienes tantas cosas hermosas preparadas para nosotros y quieres abrirnos los ojos a tu verdad, Señor. Te pido, Padre, que hagas lo que solo tú puedes hacer. Yo me pongo en tus manos, Santo Espíritu. Sé tú hablando a través de mí, Señor, y danos oídos para oír, una mente abierta para recibir y un corazón, Señor, que abrace tu palabra, tu verdad. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús,
Amén, amén y amén. Mirad, no hay tiempo que perder. Podemos pensar, soy joven, o no, yo ya tengo mucha edad. No hay tiempo que perder. Cuando realmente somos conscientes del propósito que Dios tiene con nuestra vida, cuando comprendemos para qué somos creados, para qué estamos hoy aquí, todo cambia. Todo cambia en nosotros y a nuestro alrededor. Y no significa que de repente la vida sea del color de rosas, todo fluya perfectamente, no hayan problemas, pero te levantas cada día con un propósito mayor que cualquier circunstancia adversa que puedas estar atravesando. ¿Sí? Tu perspectiva frente al día a día es distinta, es sana y te ayuda a que pase lo que pase, ¿sí? Esa perspectiva correcta haga que tu luz no deje de brillar, sin importar por la circunstancia que tengas que atravesar. Y puedes continuar adelante, sea lo que sea que venga tu día a día. Y haces que no solo tú puedas seguir adelante, sino que las personas a tu alrededor puedan ver a Dios a través de ti y que sus vidas también sean transformadas. Y esto nos tiene que quedar claro, porque muchas veces decimos, sí, hay que ir a evangelizar, hay que ir a evangelizar. No hay mejor evangelismo. No hay, en otras palabras, mayor propagación de las buenas noticias de restauración que vinieron a través de Jesús, ¿sí?, que cumplir aquello para lo cual fuiste creado. Ser imagen de Dios en este mundo. Personificar la más pura esencia de Dios. Hagas lo que hagas, pase lo que pase a tu alrededor. Ser ese amor de Dios en persona. No hay nada que muestre a este mundo mejor su gloria, todo lo que Él es, que cuando sus hijos viven como tales, como hijos e hijas de Dios, creados a su imagen. Y no hay nada que llame más la atención ahí fuera. No hay nada que impacte más las vidas de las personas que no conocen a Dios que cuando los hijos de Dios viven como hijos de Dios. Por ese motivo, no hay tiempo que perder. Voy a leeros el Salmo 1, solo 3 versículos, ¿vale? Del Salmo 1, porque es buenísimo, nos hace un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Salmo 1 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos. En otras palabras, dichoso aquel que no vive como los que no conocen a Dios y no hace ni practica de las mismas cosas que ellos practican. Porque en realidad, ¿qué relación puede tener la luz con las tinieblas? ¿Sí? Sigue diciendo, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Y esto no se trata de estar todo el día leyendo la Biblia como en un lugar de clausura. ¿Sí? No se trata de eso. Evidentemente hay un tiempo diario para buscar de Dios a solas, para leer su palabra, para profundizar en ella, pero se trata de que en el día a día, en cada momento, nuestra mente, nuestro enfoque, esté nuestros ojos puestos en Él, en su verdad, en sus caminos, en su manera de hacer las cosas, en todo lo que Él es y vivirlo, ¿sí? Porque si leemos la palabra, la verdad es que tiene que ser para convertirnos en esa palabra, como Jesús. Sí, Jesús era la palabra hecha hombre, hecha vida, y es nuestro modelo a seguir. No leemos simplemente para tener conocimiento intelectual, leemos para convertirnos y vivir la palabra, ¿sí? Dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Si os fijáis, no dice, a no ser claro que tenga un mal día, o a no ser que pierda su trabajo, o a no ser que su esposo o su esposa no sea cristiano. No, dice, sus hojas, pase lo que pase, jamás se marchitan. Y dice, todo cuanto hace prospera. Amén. Estos 3 versículos son un buen resumen de cómo poder dar fruto para la gloria de Dios. Pero vamos a desglosar un poquito más y aún os voy a dar más cosas más prácticas porque os voy a dar 3 puntos hoy, ¿sí?
hoy no está, Jacinta está con los niños, pero a ella le encantan los puntos porque se los va anotando. Sí, 3 puntos que si los ponemos en práctica, y no simplemente los escuchamos y decimos, mira qué bien, y luego se nos olvidan. Si los ponemos en práctica, daremos fruto para Dios. ¿Amén? Muy bien. Como hemos dicho antes, no hay tiempo que perder. Y la Biblia misma nos dice en Romanos 8:19 que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y es que, ya lo hemos dicho, no hay mayor testimonio, nada habla más alto que la forma en que vivimos nuestra vida. Así que vamos allá, ¿sí? A ver, pregunta, no es de examen, pero pregunta. ¿Cómo sabes que un árbol, por ejemplo, es un manzano y no un melocotonero, sin ser experto en árboles? Por su fruto, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, hablando de los hijos de Dios, por sus frutos los conoceréis. Pero algo importante, el fruto no es lo que determina el árbol, ¿vale? El fruto sale como consecuencia del tipo de árbol que es. Si tú tienes un manzano, ¿sí? Y lo que quieres es un melocotonero, no sé por qué siempre pongo el ejemplo del melocotonero cuando yo soy alérgica y no puedo comer melocotones, pero si tú quieres un melocotonero y tienes un manzano, por mucho que cortes todas las manzanas que le salgan y le pegues melocotones, ¿sí? O que los intentes injertar a la fuerza, esos melocotones, no dejará de ser un manzano, porque el fruto solo es una consecuencia que surge sin esfuerzo del tipo de árbol que es. ¿Sí? ¿Me seguís? Y ahora veremos en la misma palabra, ¿vale? Que hasta Jesús nos lo decía. Por eso este es el primer punto de hoy que quiero que nos quede claro. Como hijos de Dios, para poder dar fruto, punto número 1, no te centres en el fruto. No te centres en el fruto. Jesús mismo, ¿vale?, señala que el fruto es el resultado del tipo de árbol. Mirad cómo dice Mateo 12:33 en la Nueva Traducción Viviente. A un árbol se le identifica por su fruto, ¿vale? Vemos el fruto y sabemos qué tipo de árbol es. Dice, si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Si el árbol es malo, el fruto será malo. O en la Biblia de las Américas dice lo mismo en Mateo 12:33, o haced bueno el árbol y su fruto será bueno. O haced malo el árbol y malo será su fruto. Porque por el fruto se conoce al árbol. La cuestión es esa. Aunque el fruto es lo que nos da la evidencia del tipo de árbol que tienes delante, el problema no está en el fruto. El problema está en el tipo de árbol. ¿Sí? Mirad, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos centramos en el exterior, ¿vale? En lo que está llamando todo el rato el fruto. Son palabras fuertes, pero son de Jesús, ¿sí? Mateo 23, del 25 al 27. Dice Jesús, «Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno». En otras palabras, os centráis en cortar esos frutos erróneos que van saliendo para que la gente lo vea y se piense que sois otro tipo de árbol. Dice, fariseo ciego, limpia primero dentro del vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pudredumbre. Tela, ¿no? Palabras fuertes. ¿Pero lo vemos? Hay que centrarse en la raíz del problema. Viene de dentro el problema, ¿sí? Porque el árbol bueno da fruto bueno. El problema en sí nunca es el fruto, ¿vale?, sino el árbol. Centrarse solo en las apariencias externas es lo que llamamos religiosidad. Es ser esos sepulcros blanqueados. Y yo creo que aquí nadie quiere ser un sepulcro blanqueado, ¿no? ¿No? Necesitamos saber qué tipo de árbol somos. Ahora que estamos en Jesús, ahora que hemos nacido de nuevo. Jesús usa montones de parábolas, montones de figuras retóricas para que lo comprendamos, para que lo entendamos, ¿vale? Mirad lo que dice Mateo 6, 22 y 23. El ojo
es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Aquí Jesús nos está hablando de la necesidad de ver, ¿sí?, desde la perspectiva de Dios, tal y como Él ve las cosas, tal y como Él nos ve a nosotros, para que nuestra manera de vivir, ¿sí?, pueda ser distinta. Porque según como tú veas, determinará cómo andes, cómo vivas, ¿sí? Por eso dice, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. En otras palabras, si ahora que estás en Cristo sigues viviendo sin ver con claridad, sigues en esa oscuridad, tenemos un problema, y un problema grande. ¿Nos damos cuenta? Si no cambiamos nuestra manera de pensar, tu perspectiva, tu manera de verte a ti mismo en primer lugar, tu manera de vivir entonces jamás cambiará. Y entonces es cuando alguien puede levantar su mano 100 veces a lo que llamamos el llamado al altar, ¿no? Cuando dicen, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su vida como su Señor y Salvador? Y la gente se emociona y levanta la mano. Y puede que escuchen la misma pregunta 100 veces y los mismos vuelven a levantar la mano, ¿sí? Pero su lenguaje es el mismo, su día a día es el mismo, sus decisiones siguen siendo las mismas, sus luchas siguen siendo las mismas. Si no son capaces de renovar su mente, si no somos capaces de renovar nuestras mentes, de darnos cuenta de lo que Jesús ya ha conseguido para que ahora tú lo vivas, si no somos capaces de tener esa mente de Cristo de la cual Pablo nos habla un montón de veces en sus cartas, no podemos ver con claridad. Y entonces no podremos vivir y dar el fruto correcto, ¿sí? Y eso se traduce en vidas infructíferas para Dios. Y para ver con claridad y centrarnos en el tipo de árbol que ahora somos de verdad, en lugar de las apariencias externas, ya hemos dicho que no queremos religiosidad, para que el fruto salga solo, de forma natural, ¿sí? Necesitamos el segundo punto. Punto número 2. Necesitamos conocer a Dios. Escuchemos, ¿vale? Porque parece como, pues evidentemente, yo ya le conozco. Necesitamos conocer a Dios. ¿Quieres saber qué tipo de árbol eres ahora? Necesitas conocer a aquel de quien eres imagen. Y no estamos hablando de un conocimiento intelectual acerca de Él, ¿vale? Estamos hablando de un conocimiento íntimo y personal de Dios. Estamos hablando de ser uno con Dios. Y jamás vamos a poder conocerle de esa manera solo yendo a la iglesia los domingos o yendo a la iglesia y leyendo 5 minutos al día nuestro devocional por las mañanas. Conocerle íntimamente, saber en lo más profundo de nuestro corazón cómo es Él, cómo actúa, ¿sí? Cuál es su voluntad, cuál es su manera de hacer las cosas, cómo ama. Eso es conocerle de verdad. Conocerle de verdad es alinear nuestro corazón con el suyo, ¿vale? Porque somos su imagen. No lo olvidemos, somos los que deben brillar su luz a este mundo y solo conocerle te puede transformar, ¿sí? Solo eso puede hacer que tu visión sea clara acerca del tipo de árbol que eres. Ir a la iglesia, ¿vale? No significa que le conoces. Y solo conocerle, lo vuelvo a repetir, te ayudará, te hará que puedas reflejarle correctamente, podamos ser fieles testigos de Él y que su luz brille. No podemos ministrar a Dios a los que nos rodean efectivamente si no le conocemos íntimamente. Mirad a qué me refiero con la importancia de conocer no intelectualmente, sino de forma íntima. ¿Sabéis cuál es la palabra griega que se usa en la Biblia cuando se nos habla de conocer a Dios? La palabra es ginosko, ¿vale? La palabra griega. ¿Y sabes cuál es la palabra bíblica, ¿vale? Griega, que se utiliza también para hablar de la intimidad en el matrimonio entre un hombre y una mujer? Por ejemplo, cuando María, ¿sí?, la madre de Jesús, queda encinta, nos dice la Escritura, ¿vale?, por el poder del Espíritu Santo, que José la toma como esposa
pero que no la conoció, ¿vale? Conoció porque sabemos que es más que simplemente conocimiento intelectual acerca de alguien. Dice que no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito. En algunas traducciones ese no la conoció lo traducen por la mantuvo virgen. Todo eso viene de la misma palabra, ginosco, conocer a alguien íntimamente. No sé si veis la profundidad de lo que se nos está pidiendo aquí, ¿sí? La profundidad de lo que significa. El hombre y la mujer en el matrimonio están llamados a conocerse, ginosco, y ser una sola carne. ¿Os acordáis en Génesis? ¿Sí? Al igual que Cristo con su iglesia. Por eso se le llama la novia de Cristo, porque estamos llamados a ser uno con Él. Esa unión íntima a la que se nos llama los hijos de Dios con su Creador. Es una unión espiritual tan profunda que a veces se nos pasa de largo, ¿sí? Y conocerlo no es simplemente recibir ese amor, ¡ay, qué bien! ¡Cuánto me ama Dios! Sino es ser transformados en ese amor, a imagen de ese amor, su más pura esencia. Vamos a ver lo que significa el amor, ¿vale? Es muy distinto a lo que Hollywood nos ha vendido. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8, dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. ¿Os fijáis que realmente la definición es súper parecida a la definición del fruto del Espíritu? Sí, podéis leerla en casa. La definición del fruto del Espíritu está en Gálatas 5, 22 y 23. Pero es precisamente esto, lo que debe fluir de nosotros, ahora que somos hijos e hijas de Dios. La más pura esencia de quién Dios es, fluyendo a través de nosotros. Porque es el Espíritu Santo en nosotros, siendo uno con Él, ¿sí? Conociéndole de esa manera, es lo que puede hacer posible que todo lo que Dios es fluya a través de nosotros. Y a veces decimos, es que me falta paciencia, es que debo ser menos rencorosa, es que debo fijarme más en lo bueno y no en lo malo de las personas. Realmente lo que necesitamos es crecer más y más a la plenitud de esa imagen, de ese amor en persona que debemos mostrar al mundo. Su amor, porque el amor es paciente, el amor no es rencoroso, ¿sí? El amor no tiene una lista de todas las cosas malas que le han hecho. ¿Queremos saber si realmente le conocemos? Mirad qué dice 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce, ginoscos, a Dios, porque Dios es amor. Porque cuando conocemos a Dios, ¿vale? Cuando somos uno con Él, ¿sí? Sus caminos, sus maneras no son difíciles para nosotros. Porque ya no se trata de, es que debo hacer esto, no debo hacer aquello. Ay, quisiera hacer esto, pero me dice la palabra de Dios que no lo haga. No se trata de arrancar esos frutos que son erróneos, ¿sí? Para blanquear el sepulcro. No se trata de eso, sino que conozco a Dios, soy uno con Él, comprendo en lo más profundo de mi ser por qué no me conviene esto y por qué sí que me conviene aquello. Ahora veo con claridad. Y como mi visión es clara, todo mi ser está en la luz y puede andar en la luz. ¿Sí? ¿Os dais cuenta que es de esto de lo que hablaba Jesús? Y ahora, como Él está en la luz, yo también ando en la luz. Por eso Juan es tan rotundo cuando dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 2, del 3 al 6, dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, estamos hablando todo el rato de ginosco, la misma palabra, ¿sí? Pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. ¿Por qué? Porque no tiene esa unión íntima con Él, no es uno con Él.
¿sí? En cambio, el amor de Dios, es decir, la más pura esencia de lo que Dios es, ¿sí? Se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. ¿Os dais cuenta que la pregunta era ¿cómo sabemos si le conocemos? Y ahora remarca, de esta manera sabemos que estamos unidos a Él. Habla de unión íntima con Dios. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Hablando de Jesús. ¿Sí? ¿Lo vemos? De lo contrario, puede que una persona vaya a la iglesia, esté incluso involucrado en algún ministerio, pero al mismo tiempo que esté viviendo en pecado. Es decir, que está haciendo cosas en su vida que no tienen nada que ver con Dios, que no le reflejan. ¿Vale? Y tiene ese dilema en su corazón. Sé, conocimiento intelectual, ¿vale? Que en teoría no debería hacer esto, pero lo hace. ¿Por qué? Porque no conoce realmente a Dios, no es uno con Él. No ve con claridad, porque su corazón no está alineado con el corazón de Dios. Por lo tanto, sus caminos son difíciles y es una lucha constante para esa persona. No porque no vaya a la iglesia, no porque no sepa lo que dice la palabra de Dios, sino porque no le conoce íntimamente. Y no tiene la convicción acerca de Dios y de lo que es vivir siendo uno con Él y de lo que es ser imagen de Dios. ¿Sí? Yo os animo que esta semana o estos días podáis leer el libro entero de Primera Carta de Juan, no el Evangelio, la Primera Carta de Juan. Son 5 capítulos, ¿sí? Es súper fácil de leer y todo el rato habla de esto, de que es imposible conocerle íntimamente, tener esa unión con Él, ese ginosco, ¿sí? Y vivir de esa manera. Vivir, como dice Juan, en tinieblas. ¿Ves que la misma palabra lo dice? Ahí no hay nada que alumbre, ¿sí? Puedes vivir en tinieblas y ir a la iglesia. Puedes vivir en tinieblas de esa manera y tener conocimiento intelectual acerca de Dios. Saber incluso lo que dice la palabra, de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, ¿sí? Pero no puedes vivir en tinieblas si verdaderamente le conoces. Es incompatible, nos lo dice aquí en esta carta, clarísimamente. Y no olvidemos algo ni nos engañemos, ¿vale? La vida eterna, eso que todos anhelamos, es conocer a Dios, ginoskos. Son palabras de Jesús. Podéis leerlo en Juan 17, versículo 3. Y esto solo es posible mediante Jesús. Sin Jesús no podemos tener esa conexión íntima con Dios, ser uno con Él. Lo cual nos lleva al tercer y último punto de hoy. Apartados de Jesús no podemos dar fruto. Apartados de Él no lo vamos a conseguir. Ya lo hemos dicho que si queremos saber qué tipo de árbol soy, necesito conocer a aquel de quien soy imagen, ¿cierto? ¿Y cómo puedo conocer al Padre? Teniendo unión íntima con Él, ¿sí? A través de Jesús. Mira qué dice Jesús. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. ¿El camino a dónde? Muchas veces decimos al cielo, no es lo que dice Jesús, es más bien el camino a quién. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos llegar a conocer al Padre si no es por Jesús? Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En Colosenses 1:15 también dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, nosotros tenemos que ir detrás, ¿sí? En Hebreos 1, del 1 al 3, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras ocasiones por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Sí? A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, es el que nos muestra todo lo que Dios es, la fiel imagen de lo que Él es. Jesús nos ha enseñado lo que significa la plenitud de ser imagen de Dios, aquello para lo cual también fuimos creados nosotros. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Él es el primogénito
de todos los que teníamos que ir detrás. Nosotros debemos seguir sus pasos. Y es solo en unión con Él, con su Espíritu, que podemos tener esa intimidad con el Padre. ¿Sabéis que es precisamente por esto que Jesús estaba orando allí en el huerto de Getsemaní antes de ir al Calvario, antes de culminar su obra allí? Estaba orando por esto. Mirar, os lo voy a leer. Está en Juan 17, versículos del 20 al 23. Dice, no os ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Está orando por nosotros, ¿sí? Para que todos sean uno. Y atención, porque esto se nos ha escapado tantas veces, no se trata de la unidad entre nosotros, que evidentemente esto surge de la verdadera unidad de la que está hablando aquí Jesús, ¿vale? Dice, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Lo veis? Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo conocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. ¡Wow! O sea, se nos escapa esto muchas veces de lo que Jesús estaba pidiendo. Jesús oraba para que fuéramos uno con Dios, como Él era uno con Dios. Es como, ¿en serio? ¿Cómo es posible eso? A través de Él. Dice, yo en ellos y tú en mí. Él en nosotros, ¿sí? De esta común unión es la que nos está hablando, de ese ser uno con el Espíritu Santo. Jesús estaba orando por lo que estaba a punto de hacer posible a través de su sacrificio. Es algo tan poderoso que conociéramos la verdad de Dios, que pudiéramos ser uno con Él, que volviéramos a esa común unión que se supone que deberíamos de haber tenido con el Padre desde un principio, desde antes de la caída. Pero eso solo es posible mediante Jesús. En Juan 15, del 1 al 5, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco vosotros podéis dar frutos si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? En el 7 sigue diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. ¿Por qué? Porque sabemos qué pedir en cada momento, porque conocemos su corazón, conocemos su voluntad, sabemos lo que Él quiere y podemos en ese momento pedir para que su reino sea manifestado. Dice, mi Padre así es glorificado, si dais mucho fruto, mostrando así que sois mis discípulos. Alguien puede que diga, pero ¿cómo podemos permanecer en Jesús ahora si Él no está aquí? ¿No? Mediante su Espíritu Santo. Jesús mismo nos lo dijo, Juan 14, 18, no os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. En el mismo Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Ayudador, hablando del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Juan 16, del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Dice, todo cuanto pidieseis al Padre, todo en cuanto tiene el Padre es mío. Por eso dije que el Espíritu tomará lo mío y os lo dará a conocer. El Espíritu Santo es el que nos une con el Padre, ¿sí? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, llámale como quieras, se le llama de todas estas maneras en la palabra de Dios, pero es Él el que nos hace dar fruto a través de nosotros. Por eso Pablo remarcaba tanto en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en vosotros, esa unión íntima con Él, es la esperanza de que este mundo
pueda conocer a Dios a través nuestro. Porque apartados de Él no lo vamos a conseguir. No podremos vivir en la luz. Y para poder vivir en la luz necesitamos dar ese fruto correcto. Y todas esas cosas que pueden estar formando parte de nuestra vida, esas cosas que hemos dicho que no reflejan a Dios, que son tinieblas, ¿sí? Todo eso queda crucificado y pierde todo su atractivo y poder cuando nuestros ojos son abiertos a la verdad. Y solo en Jesús que podemos conocer esa verdad. Esa verdad que nos hace libres y que nos permite vivir en la plenitud de esta nueva creación que ahora somos en Él. La plenitud de lo que significa ser hijos de Dios. ¿Amén? No lo olvidemos, no hay tiempo que perder. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Así que no le hagamos esperar más. ¿Sí? ¿Estás cansado de ver tanta oscuridad allí fuera? Pues comienza a brillar su luz. Date cuenta de qué tipo de árbol eres o haz bueno el árbol para que el fruto sea bueno y el Padre sea glorificado. Porque recuerda, el problema jamás ha sido la oscuridad. El problema es la falta de luz. Las tinieblas jamás han podido con la luz. ¿Amén? Así que te doy gracias, papá. Gracias porque necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a esta verdad tuya, Señor. Necesitamos comprender quiénes somos y para qué estamos aquí. Y necesitamos no vivir nuestro día a día por nuestra cuenta, sino buscar esa común unión contigo para poder ser transformados a tu imagen cada día más y más y reflejar a este mundo quién eres. Nos ponemos en tus manos, papá. Te pedimos que cada día nos atraigas a tu presencia para crecer en esta unión contigo, Señor. Te amamos, queremos darte gloria. Glorifícate a través de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Los niños están ya ansiosos por pasar aquí delante, así que